Y aquí lo tenemos al ministro de Economía de la provincia del Chubut, el anunciado, Oscar Antonena, con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias Buenas por estar. noches, Pablo. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia. Bueno, Oscar, a ver, ¿cómo están viviendo este momento? Digo, usted como ministro de Economía, no es la misma sensación que nosotros, sino que ustedes tienen otra información, miran algunos otros detalles de cómo se vio una salida como la de Guzmán, si es que a la provincia eso le puede afectar o no en algo, y la llegada de esta ministra nueva, que es Bataki, ¿no? Que quizás muchos no la tenían en el radar, pero usted la conoce muy bien, es decir, en la provincia Bataki ha tenido mucha participación en los últimos tiempos, ¿no? Es así, puntualmente con el comentario final que has hecho con Silvina, la licenciada Batakis, bueno, Silvina Batakis, tenemos una relación muy cercana, desde ya más de 3 años. Con ella hemos trabajado codo a codo, por nosotros hemos atravesado, como todos sabemos, una crisis muy profunda en la provincia, allá en el año 2019. Y desde el Ministerio del Interior, donde ella era secretaria de provincias, siempre estuvo presente y la verdad que yo le tengo un respeto y un afecto. Hemos compartido momentos muy intensos, tiene un nivel de exigencia muy importante respecto de lo que es la temática económica, de cómo se debe encarar el manejo del equilibrio fiscal. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad y algo muy importante que yo le rescato que ella está presente. Realmente vamos a tener una ministra de Economía que es federal, que es algo que reclamamos mucho, ¿no? Es inevitable la comparación, digo, que ¿es distinta al ministro que se va? O diametralmente opuesta. O sea, yo al doctor Guzmán lo vi una sola vez en mi vida, así de charlar, cuando acompañé al gobernador allá cuando asumió, y después nunca pude más tener una entrevista mano a mano en instancias de la reestructuración de la deuda, ¿no? Claro. Porque era muy importante, porque la nación estaba transitando lo mismo, y por el contrario mi contención siempre fue Silvina. Bueno, ¿qué dato ese, no? Porque bueno, usted estaría validando las críticas que uno ha escuchado de Guzmán, es que estaba muy en la macro, estaba quizás en esto del FMI, en esas cuestiones más con otra mirada, y se ve que a nivel país lo manejaría con algún otro funcionario, digamos. La realidad es que, bueno, que todos tenemos un perfil específico en cuanto a la función. Si yo también me pongo a analizar y hacer una autoevaluación, yo tengo un perfil más financiero que presupuestario, lo que no significa que no entienda de la temática. Pero en el caso del ministro saliente... Es como que usted no atendiera a los secretarios de Hacienda de los municipios, por ejemplo. Exactamente. Me parece que hay... Pero tiene que ver también con la experiencia. Silvina viene de un roce político y de gestión formidable, porque ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Tiene aparte, bueno, es patagónica, ella es de Tierra del Fuego. Tiene un conocimiento de la realidad contextualizada. O sea, cuando ella se sienta y te habla, no agarra un librito o no hay una receta, ella plantea y pregunta y de hecho, si vos recordás, en plena crisis tuvimos que viajar casi todo el gabinete, es una reunión que ella propició. En el año de la pandemia que Chubut llegó a estar 3 salarios atrás, ¿no? Es complicadísimos los ingresos. Exactamente, donde tuvimos que rendir cuentas porque ella dijo, bueno, la nación va a acompañar, pero ustedes van a tener que hacer todas estas tareas. O sea, me parece que... Conoce muchísimo el número de Chubut. Exactamente. Es que ella, y puedo decirlo claramente, ella tiene un tablero de toda la República Argentina, porque me lo ha compartido, donde está viendo, monitoreando cómo se van manejando las variables de las distintas provincias. De hecho, nosotros en ese momento que estábamos atravesando el tema del pago escalonado, el tema de no poder afrontar las obligaciones, estábamos en rojo. O sea, siguen en rojo, nos decía. Y bueno... ¿Qué cuestionaba ella? Miraba mucho, yo me acuerdo de haberle consultado a usted en esa época, bueno, le exigía ajustar más los ingresos al gasto. Claramente es lo que acaba de decir como una de su estrategia. Las medidas, es decir, o sea, hay que gastar en función de la caja real. Y esto, o sea, parece tan obvio, pero es un desafío político muy grande. Las jurisdicciones, como ella pide, las jurisdicciones son los ministerios, tienen que ejecutar su presupuesto en función a recursos que se tengan y no comprometer ingresos que no vamos a tener. Es lo que nosotros y el gobernador Arcioni viene diciendo desde siempre. Tenemos que gastar hasta lo que podemos. Y hemos tenido que tomar medidas antipáticas que realmente la gente tuvo que acompañar esto inevitablemente,
con el pago atrasado, porque no había otra forma. Y así también planteábamos que teníamos que reestructurar la deuda. Nosotros reestructuramos la deuda internacional de Chubut de 650 millones de dólares. Desde agosto que nos autorizaron hasta diciembre fue récord. Y esto es una de las cuestiones que yo también intenté hablar con el ministro Guzmán, no tuve la posibilidad de poder compartirlo, porque la verdad que Nación tuvo una demora muy importante. Sabemos que demoró 2 años y medio en poder negociar con los tenedores de los bonos. Entonces, creo que Silvina tiene una semana de asumida en su cargo, tiene un desafío muy fuerte, lo hemos charlado, un desafío muy grande. ¿Por qué? Uno ya ve que el mercado está reaccionando duro. Duro, O sea, es que... uno ve el valor del dólar, el riesgo país, fácil no la tiene. No es magia esto. Y la realidad es que la Argentina tiene que volver a ser creíble. Estamos atravesando... La economía más tarde, más temprano, se termina acomodando y se termina equilibrando. El tema es que estamos atravesando una cuestión política muy fuerte, sí, que nosotros como provincia también lo vivenciamos esto. Entonces, es inevitable que el ministro de Economía tiene que tomar medidas antipáticas que de pronto, que para poder ver resultados tiene que pasar un tiempo. A una semana no podemos pretender que de pronto pueda resolver, y si así lo hiciera no era tan grande el problema, ¿no? O sea, venimos de una forma de manejar la economía donde había una focalización en la reestructuración de una deuda. Y a mí me parece, como un análisis, hay otras dimensiones que son necesarias, que son estructurales, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la inflación. O sea, este es el gran problema que tenemos en Argentina. ¿Pero qué puede esperar Chubut con esta ministra? ¿No ha sido fácil negociar con ella? No. Así como digo que realmente tenemos un buen diálogo, Silvina, cuando te dice no, es no, y tenés que bancar esa postura, porque o de pronto o te acomodás al planeamiento, porque ella exige que seamos planificados, que seamos previsibles. Y que cumpla con lo que... cumplir con lo que uno se compromete. Hacer un plan y cumplirlo. Y de pronto, y tener que hacer ajustes. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo? Ajustar a la caja real es, no puedo ofrecer, digo porque ahora se vienen las negociaciones, siguen las negociaciones paritarias, no poder ofrecer algo que después no sabés de dónde va a salir la plata. Exactamente, claramente es en el día a día. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa paritaria y decimos que podemos dar esta mejora salarial, que si uno la mira a lo largo de este año estamos en el orden del 70%, 69 y un poco más, es lo que podemos, y así todo vamos a tener un estrés. Los ingresos se están acompañando. Hay un crecimiento de ingresos, primero, porque la inflación impacta sobre la actividad, o sea que los productos aumentan, se va a aumentar la coparticipación. O sea, claro. Esto va en efecto. Con el tema de las regalías a nosotros, hoy hablábamos que el precio del petróleo internacional está bajando. La realidad es que a nosotros el 70% lo dejamos en el mercado interno. Ese precio no nos hace nada porque nosotros... El famoso tope al barril criollo. Exactamente, estamos en 64 o 65 dólares de precio, con lo cual no nos impacta. Y el que sí liquidamos por internacional, en la medida que puede bajar el precio internacional, pero está aumentando el tipo de cambio. Claro. Entonces hay como una especie de compensación. Y eso es lo que ha permitido tener mejores regalías en ingresos. O sea, el peso no está sintiendo una merma. No. Lo que ocurre es que, bueno, que como siga el deterioro de la inflación, porque la inflación es algo que va todos los días produciendo un problema en el efecto real de la economía, vamos a tener, si todo sigue así, lamentablemente, recesión. Claro, es complicado cuando se sientan los dirigentes sindicales con ustedes en la mesa a negociar, porque claro, te van con los valores que todos los vemos del costo de vida. ¿Qué se le responde? Porque yo no sé si los ingresos de la provincia van a la par de ese aumento del costo de vida. Nunca se le puede ganar a la inflación, definitivamente. Y así también, es decir, como impacta la inflación en la población, también impacta en la provincia, porque nuestros costos también aumentan, la obra también aumenta y los presupuestos que tenemos no se ajustan por la inflación. Tenemos que también marcar eso. Con lo cual, y es entendible, la gente no la está pasando bien. La República Argentina no la está pasando bien, no es Chubut. En algún momento éramos nosotros los únicos que estábamos en una cuestión de crisis. Hoy es el país que tiene que resolver y hay que resolverlo ya. Y no es tan sencillo
que cambiar un nombre. Esto tiene que ver con soluciones que se puedan implementar y de consensos. Vos mencionabas recién el tema del mercado. El mercado y el mercado financiero es muy particular. Y claramente, si tenemos un riesgo país en los niveles que tenemos, está hablando que no somos creíbles. ¿Quién va a traer dinero a la Argentina para invertir en un lugar donde no tiene seguridad jurídica, donde hay una inflación galopante? Entonces, hay que tomar medidas estructurales que no son simpáticas. Entre las medidas que no son simpáticas que anuncia Batakis, esto de la caja real ajustada, tengo entendido que habló de ojo con los ingresos al Estado. Sí. Que eso también a Chubut se lo había pedido hace un par de años. Lo pidió, y nosotros durante el 2020 y el 2021 se congelaron las vacantes. O sea, en algún momento hubo Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona se jubila y ese cargo no se cubre inmediatamente. Y se generó una ley que de pronto que por 2 cargos de jubilación pudiera ingresar una persona. Ahora, en el caso de Chubut, son aproximadamente 44.000 agentes públicos más 18.000 jubilados. Tenemos una población de 620.000, pero no tenemos el valor final. Por el tema Seguimos del esperando el censo. Estamos esperando el censo, que van a estar los datos en diciembre, preliminares. Uno se pone a pensar, y no es una población que sea de peso. El tema es que tenemos que distribuirlos y entender que están concentrados en lo que es educación, con lo que es salud y con lo que es seguridad. Porque bueno, el sector de educación son 18.000 docentes y auxiliares. En el tema de salud estamos en 8.000 agentes y seguridad otro tanto. Entonces, ¿cómo se evalúa si realmente es necesario, porque se debe hablar con los gremios y con cada responsable de cada área, bueno, tomar a alguien en planta porque está faltando o, bueno, no, se puede suplantar, se puede ajustar? Bueno, eso es parte de la gestión de recursos humanos que cada ministerio debe focalizar, y hoy más que nunca, porque la realidad es que la población también está requiriendo que haya más personal. Con lo cual, es una medida que a nivel nación, no tiene escuela, no tiene salud, pues no tiene, o sea, es todo delegado en las provincias, tiene un tema que resolver. Tiene muchas empresas que maneja el gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esa cuestión. Ya estábamos hablando de la cuestión política y ahí se mezcla todo. Bueno, ya que hablaba de educación, hay cambios en ese ministerio, es el ministerio que maneja el presupuesto más grande, a ver, la expectativa es que viene un nuevo funcionario que puede tener un peso en la negociación paritaria, pero ¿quién marca la pauta? De decir, bueno, porque en general cuando un gremio cierra están nosotros mirando y diciendo, bueno, si a ellos le dieron eso, yo quiero lo mismo, ¿no? La pauta razonablemente la fija los ingresos reales que tenemos, y claramente el gobernador marca de qué manera se tienen que llevar adelante las paritarias. Veremos cómo se resuelve. Bien, pero ¿y el que explica cuáles son los ingresos reales? Economía. Economía. O sea, la respuesta sería economía. Definitivamente, la función que tiene el Ministerio de Economía es administrar los recursos de la manera más eficiente para que todos estén armonizados, no solamente uno. O sea, yo, Oscar Antonella como ministro, para los otros ministros soy uno solo. Ellos para mí es uno más en el conjunto, que son 11. Entonces tengo que estar mirando a todos, que todos estén medianamente armonizados. No, y el tema es que educación, y cada punto, el impacto presupuestario es enorme. Educación tiene un presupuesto de 3.700 millones de pesos por mes de los 9.700, con lo cual eso habla a las claras de cuál es el impacto que tiene dar un 1% o un 10%, cómo se dispara automáticamente ese presupuesto. Hablando de la masa presupuestaria, la masa salarial, usted asumió hace 3 años, casi 3 años. 15 de agosto del 2019. Si uno compara la masa salarial de esa época hasta ahora... La masa salarial en ese momento, total, era 3.300. Total. O sea, está en el triple. Hoy estamos en 9.700. ¿Y eso, qué mensaje hay para el empleado estatal que dice, bueno, siempre cobro, estoy por detrás de la inflación, no me alcanza? La realidad es que es real que su salario o el salario se viene deteriorando. Pero nosotros como provincia, como todas las provincias, no tenemos, y esto es un poco lo que hemos charlado con Silvina en su momento, no tenemos la posibilidad de manejar variables macroeconómicas. Esto viene dado por la Nación. O sea, el Banco Central lo maneja el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros no podemos emitir. Tampoco la solución es emitir. O sea, la realidad es que la Nación tiene que tener medidas
de inclusión y de desarrollo que permitan que se genere trabajo, que se generen ingresos y que tengamos estabilidad. De hecho, en el acuerdo con el FMI se pidió frenar un poquito eso. El acuerdo FMI es severo, vamos al segundo informe, veremos cómo resulta, porque también está todo el tema energético, el tema de subsidios. Bueno, ahí me quedaba preguntarle eso. Cuando Bataki hace anuncios, habló de ajustar con la caja real, de no ingresos al Estado y la gran cuestión es el tema de los subsidios a las tarifas, ¿no? Es decir, ahora se está ya hablando. La Patagonia, aparentemente, Martínez ha tomado algunas decisiones que elevan, que permiten que la mayoría, se supone, por ejemplo, en el caso del gas, todavía sigan con los subsidios, pero no sé si ustedes tienen información de cómo van a aplicar los nuevos segmentos. Estamos expectantes porque esto es política económica. O sea, entonces hay una cuestión de necesidad de que se aclaren ciertas cuestiones. Como provincia estamos observando, lo venimos observando, el deterioro que se produce, o sea, la pobreza, de qué manera es pobreza estructural, de cómo se está comportando las variables. Y bueno, veremos cómo fluye este segundo semestre, con la expectativa realmente, la confianza de que la ministra de Economía tiene todas las competencias, el conocimiento, tiene un equipo solvente y bueno, tendrá que lograr el acompañamiento que necesita para estas circunstancias. Sola no es como que de pronto, como nos pasa a nosotros. ¿Tiene prevista alguna reunión con ella ahora en breve? La semana que viene yo tengo planificado tener un encuentro con su equipo y verla seguramente. ¿Qué le va a ir a pedir? ¿Le puedo preguntar? No. Primero, bueno, tenemos contacto directo, estamos en comunicación casi todos los días por diferentes temas. A ver, reformulo la pregunta. Chubut tiene en marcha todo un sistema que ha tomado en su momento para salir de la crisis, que era letras, fondo fiduciario. El tema es esos vencimientos que van cayendo, a ver si puede haber, aunque sea un... Para poder postergación, afrontar las obligaciones del Estado, nosotros desde el equipo de Economía implementamos una ingeniería que ya la tenemos aceitada en cuanto a los recursos propios, sumado a otras herramientas financieras que tienen que ver con el crédito público, que es necesario, porque con los ingresos solamente, que regalías, coparticipación, ingresos propios, no alcanzamos a cubrir todas las necesidades del Estado. Entonces, esto está totalmente monitoreado y autorizado por el Ministerio de Economía. Está claro que si emitimos letras, el programa de letras o el fondo fiduciario o los préstamos de ANSES están regulados por la normativa y es el Ministro de Economía de la Nación quien autoriza. Por lo tanto, la idea es la reunión es poner en la agenda todo lo que tenemos y cómo vamos a ir desarrollando el segundo semestre. Que ella lo conoce, todo lo del fondo fiduciario lo sabe. Totalmente. Pero de hecho, tendría que dar el ok ella, entre otros. El ok, ella era la ventanilla inicial. Por interior se hacían los pedidos y ella lo remitía a Economía. Entonces, esto es importante también marcarlo. Cuando llegó Guzmán tuvo que conocer la administración pública, la cosa pública. Nunca había trabajado en el Estado. Entonces le llevó un tiempo y al final nunca pudo empaparse. Silvina conoce toda la Argentina. O sea, se va a sentar con los gobernadores, se va a sentar con los ministros y va a hablar de igual a igual. O sea, no va a tener que explicarle a nadie qué está pasando. Así que eso es un punto a favor muy fuerte. No puedo evitar preguntarle desde lo político algo cuando habla de Guzmán. Porque está claro la opinión que tiene Guzmán. Ahora es lógico, se puede liberar y decirlo. En su momento era el ministro de Economía de la Nación y se tenía que cuidar porque aparte usted representa a toda la provincia. Ahora, en esos momentos críticos en los que Guzmán no atendía el teléfono, a uno la sensación que le quedan es que, porque también me lo han contado algunas otras figuras de la política, Sergio Massa ha sido clave en eso. Sergio Massa es realmente quien nos ha acompañado desde el primer día a la provincia de Chubut. Eso se dice poco, pero en realidad yo no tengo ningún... Martín, atendelo al ministro, ¿no? O sí, darle la respuesta o firmar lo que está esperando. De hecho, la única reunión que lo pudimos ver fue en compañía de Sergio Massa. Bueno, digo, viene bien conocer estas cuestiones que ahora saltan en los momentos más duros. Había que destrabar y punto, pero bueno, ahora se puede comentar. Sin duda. Oye, dando vuelta a la página, hablábamos de los ingresos de la provincia. Me habló del barril de petróleo, me habló de la coparticipación, que con la inflación sube nominalmente, pero igual sube el costo de vida. Es como sale empatado o perdiendo, pero suben los ingresos por coparticipación porque la nación recauda más. Ahora, ingresos provinciales...
venían bien, habían repuntado mucho en un momento del año. ¿Cómo están ahora? Los ingresos provinciales es una dimensión que desde el primer momento nosotros, o sea, cuando el gobernador me convoca y me propone, tuvimos una charla previa y me preguntó qué cosas haríamos. Y yo le dije, me parece que una de las dimensiones que tenemos que analizar y eficientizar y mejorar son los recursos propios. Entonces, cuando uno piensa en recursos propios, obviamente nosotros somos la única provincia en la República que ha delegado los ingresos brutos en los municipios. Por lo tanto, ahí ya tenemos una merma muy importante que nos deja en desventaja frente a las obligaciones. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? En principio empezamos a trabajar sobre una agencia de recaudación y eso no funcionó porque bueno, quedó en análisis en la legislatura y entonces entendimos que teníamos que encontrar otro mecanismo porque la recaudación y el proceso en sí tiene que ser revisado, necesita ser revisado. ¿Hay un diagnóstico previo de que se podría recaudar mucho más lo que se recauda? Definitivamente, definitivamente. Y la recaudación no solamente mejora porque la plata entre en tiempo y forma. La recaudación también mejora cuando se atiende al contribuyente, cuando se lo monitorea, se le da la información pertinente, se le envía las liquidaciones pertinentes. Porque no todo es evasión. Uno puede decir que hay gente que evade, pero en realidad si el Estado no es eficiente a la hora de cobrar... Exactamente. Por ejemplo, las formas de poder pagar. Si uno quiere hoy ir a pagar por un mecanismo, lo único que puede ofrecer es una tarjeta de débito del Banco Chubut, por ejemplo. La atención... no se le da facilidad al contribuyente tampoco. No tenemos un IBR, una atención telefónica en el momento online, de pronto que podamos darle respuestas sobre los trámites. Entonces, el objetivo que se planteó y lamentablemente... ¿Y eso por qué es, Oscar? Porque tiene que ver con falta de ganas de trabajar de los empleados de rentas. No, de por eso ninguna manera. se interpreta como que hay un ataque al personal. Al contrario, el personal de rentas siempre fue un personal extremadamente calificado. O sea, no es personal que pueda tener una actividad que no sea calificada. De hecho, son extremadamente calificados y tenemos una dotación que debería ser mayor por la magnitud de las variables que manejan. El tema es que tenemos que dotar de actualidad y de tecnicidad. O sea, Estaba muy desorganizado el sistema, poco cruce de datos también he escuchado, puntualmente, ¿no? ¿Qué ocurre? De cómo se armó la recaudación de la provincia es muy dispersa, porque tenemos diferentes organismos que recaudan, pero no hablan entre sí, no se comunican. O sea, si yo quiero saber, decir, bueno, ¿cuánto recaudó hoy ambiente? ¿Cuánto recaudó pesca? ¿Cuánto recaudó policía? Tengo que pedir informes manuales. Yo no puedo armar un tablero de control desde la oficina y decir, voy y miro y aprieto y tengo un sistema. No lo tengo. Entonces, esto es también mejora. Y justamente lo que estamos proponiendo es que haya mejora en todos estos niveles. O sea... Para eso porque digo, se armó un lío con esto, la primera vez que le puedo preguntar. Se mediatizó. Claro, o se instaló, como escuché a algunos diputados hablar de que se iba a privatizar la recaudación en la provincia. Ustedes lo que hicieron fue contratar a una empresa especializada para que haga primero como una especie de relevamiento, que nos confirme, o sea, una especialista que nos confirme cuál es el estado de la situación. Entonces, se ha mediatizado por intereses personales de algunos operadores, pero la realidad es que esta es una potestad del Estado que es indelegable. El Poder Ejecutivo es el que recauda, es el que fiscaliza, es el que controla. Y el Poder Legislativo es el que arma y legaliza el Código Tributario. Entonces, acá no hay ninguna tercerización, ni hay intención de eso. Lo que hay es pensar en una mejora en recursos físicos y humanos y en capacitación. Entonces, ¿cómo lo tienen pensado, digamos? Porque la función sigue siendo de la provincia y de rentas, pero se supone que si se mejora la recaudación, porque tiene que haber un incentivo, si es que viene una empresa con toda la tecnología, dice, bueno, yo, la provincia hago un acuerdo. Viene a colaborar, primero, que no vamos a inventar nada, porque la realidad es que esto existe. Lo que hemos hecho, y eso en charlas que tenemos en diferentes momentos con diferentes ministros, todos estamos preocupados por la recaudación. Queremos ser más eficientes, queremos tener mejores atenciones al contribuyente. Al contribuyente hay que cuidarlo porque es el que paga el impuesto. De alguna forma, lo que la propuesta es tener una solución de mejora
en todas las dimensiones. Y esa es una potestad del Estado. ¿En cuánto creen que se puede mejorar la recaudación, por ejemplo? La expectativa es que tengamos, primero que es un proceso inicial que tenemos que estandarizar la información. O sea, no hay un lenguaje igual uno con otro, tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a trabajar. Hay procesos todavía manuales. Estamos usando planillas Excel para hacer informes. La posibilidad de error aumenta a medida que hay más procesos manuales. Entendemos que apuntamos a una mejora de un 15 a un 20% para los próximos tiempos. Pero esto va a depender también de cuánto tiempo lleve la implementación. Ahora, de ninguna manera estamos pensando en delegar una función del Estado. Nosotros estamos convencidos que es la potestad del Estado y vamos a trabajar para mejorar. Se habla de un inminente llamado a licitación del Banco del Chubut. Estamos trabajando con los términos de referencia de la licitación que va a ser internacional. Vamos a llamar al mercado para quienes estén interesados y cumplan los requisitos que nosotros prevemos, puedan calificar. Bien. Usted esto lo explicó a los diputados, pero les dijo de ninguna manera va a pasar por legislatura porque no le compete, que era el planteo que hacían algunos. No corresponde. No corresponde a una licitación. Nosotros somos el Poder Ejecutivo, el que ejecuta las leyes vigentes. Tenemos un código tributario, tenemos la delegación y es el gobernador que delega en su ministro la administración. Porque también hay una confusión, que de pronto los agentes no se sienten cómodos o no están de acuerdo. Está perfecto. Ahora, quien maneja la política de Estado es el gobernador con su ministro. En la medida de que no haya un delito, un incumplimiento de ley, estamos dentro de la norma. La decisión política está tomada. Totalmente tomada. No tiene vuelta atrás. Y no puede ser, o sea, se confunden en esto de que, primero, el área de rentas es la única jurisdicción que tiene ley propia de lo que es el... Porque yo me pongo en la cabeza por ahí un empleado de rentas que tiene un incentivo por el trabajo que hace. Hablar. Claro. Entonces dice, bueno, me lo van a sacar, voy a perder. No, el fondo estímulo es una ley vigente que tienen todos los agentes de rentas. Y esta mejora va a aumentar ese ingreso. Porque la realidad es que, ¿qué le vamos a pedir al que gana la empresa no lo va a hacer gratis igual también, o sea, es un trabajo pero de la que se contrate. La postura es que todo incremento de recaudación de lo que tenemos hoy, que no sea por inflación y que no sea por inversión en la parte hidrocarburífera, va a tener una comisión respecto de ese servicio. Y los empleados van a percibir mayor ingreso porque tienen una ley que es del Fondo Estímulo que dice que si recauda más la provincia, cobran más salario. Ministro, gracias por haber venido. Muy amable. Por favor, es un gusto estarla siempre en este programa.